Bien, vamos a continuar con la serie que se frenó el domingo pasado por el encuentro de sanidad interior, pero ahora continuamos con esta serie que se llama Pidan, busquen y llamen. Estamos hablando del Espíritu Santo, así que vamos a continuar con esta serie hermosa. Y las primeras dos predicaciones que se habló sobre esto, hemos podido ver, hemos podido aprender quién es el Espíritu Santo, qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida y cómo podemos conocerlo más. Y hoy, en esta palabra, vamos a hablar sobre cómo comenzar a caminar en el Espíritu. Cómo podemos vivir fuera del control de la carne. Y vamos a ver muchos puntos que van a ser de mucha bendición y edificación para nuestra vida. Cuando hablamos de la carne en el cristianismo, nos referimos a la naturaleza humana pecadora o a los deseos del mundo que se oponen a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de carne, nos referimos a eso, ¿sí? Para que lo tengan presente. Todos acá, de alguna forma, en alguna área, estamos luchando con la carne. Y déjame decirte que aunque a veces pensamos que no hay salida, que nunca lo vamos a lograr, que nunca vamos a vencer la carne, sí hay una salida y es la única, no hay otra forma, y la única salida de vivir fuera del control de la carne es viviendo en el Espíritu. Vamos a leer Gálatas 5:16. Hoy hay muchísimo para leer en la palabra, así que como siempre los animamos a que tengan su Biblia ahí en el celu o de papel. Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Andando en el Espíritu no le da lugar a la carne. Vivir en el Espíritu es la única forma de ser librado de la carne, de no ser controlada por ella, de que no seamos controlados por ella. Es solo así, no hay otra forma. A la carne no podemos educarla, no podemos domarla. La carne es débil, es difícil y es muy fuerte también. La única forma de estar fuera del control de ella es viviendo en el Espíritu. Es de la única manera que vamos a poder vencer. Y es muy importante saber que vivir la vida cristiana con éxito no se trata de hacerlo con nuestras fuerzas, sino con tu rendición al Espíritu Santo. Juan 6, versículo 63, dice: el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Jesús nos habla clarísimo en esta palabra, que solo el Espíritu Santo es el que da vida. Vivir en la carne es vivir muerto espiritualmente. Debemos vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Esa es la clave para caminar continuamente en el poder de Dios. Y el poder de Dios se hace tangible cuando logramos caminar en el Espíritu. Y ahora vamos a ver 4 puntos de cómo podemos y qué debemos hacer para comenzar a caminar en el Espíritu. Y hay algo que leí y me gustó mucho. Jesús cuando mandaba a sus discípulos, cuando predicaba, Él daba instrucciones. Siempre daba instrucciones sobre cómo hacer las cosas. Predicar y no dar instrucciones es como después la palabra llega, pero después cuando vas al momento de los hechos, muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces es mi anhelo en esta mañana que estas instrucciones ustedes puedan ponerlas en práctica en el día a día y que podamos ser como Jesús, básicamente. Así que bueno, el primer punto, número 1, morir a la carne. Es la primera forma o lo primero que debemos hacer para comenzar a caminar en el Espíritu, morir a la carne. Hay una guerra entre el Espíritu y la carne, no pueden estar en control los dos al mismo tiempo, no cohabitan los dos. La carne
quiere cosas de la tierra, el espíritu trae cosas de arriba. La carne piensa solo en cosas temporales, el espíritu habla de cosas eternas. No hay nada que los una, son diferentes los dos. La única forma de dejar de caminar en la carne y para comenzar a caminar el espíritu es dejar de actuar, dejar de accionar y dejar de caminar en la carne. Gálatas 5, del 24 al 26, dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Cuando comenzamos a dejar de obedecer la carne, comenzamos a obedecer el Espíritu. La palabra dice acá, el Espíritu nos da vida. Por eso es que cuando comenzamos a caminar en las cosas espirituales, no sé si les pasa, nos sentimos vivos. ¿Y cuánta gente hay que tiene muchísimo dinero, que tiene todo lo que una persona pueda tener, y están en la carne, claramente, pero se sienten depresivos, se sienten vacíos, sienten que les falta algo? No hay persona más viva que aquella que está caminando en el Espíritu. No se puede andar en el Espíritu Santo si primero no renunciamos a la carne, a tus deseos. La carne, como dije recién, no puede ser domada, no puede ser reformada. La carne solamente puede ser sacrificada. Tenemos que entender que para que el Espíritu Santo viva y fluya en nosotros, tenemos que renunciar a todo lo que nos estanca y no permite el fluir del Espíritu Santo en sus vidas, en nuestras vidas. ¿Y cómo logramos morir a la carne? Y dejemos de alimentarla. ¿Cómo alimentamos la carne? La alimentamos con redes sociales, la alimentamos con malas noticias todos los días, con la televisión, con los deseos y pasiones de este mundo. Ahí estamos alimentando nuestra carne. Debemos luchar cada día por vencer eso, alimentarnos de Dios. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en las cosas de Dios. Ahí es cuando vamos a comenzar esa lucha de dejar de alimentar la carne. Efesios 4:22. ¿Voy muy rápido o voy bien? Voy bien, ok. Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Es nuestra responsabilidad, solo nuestra, despojarnos del viejo hombre. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje, dice. ¿Y saben cómo logramos despojarnos? Negándole sus peticiones, quitándole el dominio y el control que tiene sobre nuestra vida, la carne. Cuando logramos hacer eso, nos empezamos a despojar del viejo hombre. Primera de Pedro 4:1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. La única forma en que Cristo venció la carne fue padeciendo en la carne. Y acá Pedro, el apóstol Pedro, nos dice: asuman la misma actitud, armémonos del mismo pensamiento y padezcamos si es necesario. ¿Pero para qué? Para que el resto del tiempo que vivamos en la tierra lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. El primer punto entonces, morir a la carne. El punto número 2, para saber cómo comenzar a caminar en el Espíritu, es alimentarse del Espíritu. Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Lo que yo alimento en mi vida, eso va a crecer. Si yo comienzo a caminar en el Espíritu y por el Espíritu,
Cuando comenzamos a alimentarnos del Espíritu Santo, ahí todo va a comenzar a crecer. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno y la comunión con el Espíritu Santo, ahí viviremos en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es un momento místico o emocional. Vivir en el Espíritu es un estilo de vida. No es solamente un momento de venir y cantar, de tocar un instrumento, de predicar. No se trata de eso. Vivir en el Espíritu debe ser un estilo de vida. Algo diario, cotidiano de nosotros, en nuestra vida. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentándonos de la palabra de Dios. Su palabra nos da vida. Acá Jesús lo está diciendo. Nos muestra que la verdadera vida no viene del pan natural, del pan que comemos diariamente, sino de una relación constante con el Señor y de su palabra también. Alimentarnos de Dios es importante para poder vivir la vida de Dios, si no, no vamos a lograrlo. Leer su palabra diariamente también es un instrumento que el Espíritu Santo usa para nutrir nuestra vida espiritual. Y tener una vida de oración también nos ayuda a edificarnos para tener una vida con el Espíritu. Miren lo que dice Judas 1:20. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Lo que alimentamos es lo que crece dentro nuestro, como dije recién. Si nos alimentamos de oración, de la palabra de Dios, eso va a crecer. Y no solo va a crecer, sino que nos va a ayudar a tener el dominio necesario para vencer la carne. Necesitamos de la palabra y de la oración para que alimente nuestro espíritu y para que nos ayude a vencer. Entonces, es muy importante entender que si la oración está ausente, la vida de Dios está ausente en nuestra vida. La oración nos ayuda completamente a tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Punto número 3. Ser guiados por el Espíritu Santo. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Vivir en el Espíritu no solo es cuando tenemos oración, lectura de la palabra, adorar, alabanza. Eso es importante, sí, es muy importante porque eso alimenta nuestro espíritu, como vimos recién. Pero caminar en el Espíritu es vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar todo el tiempo por Él, en cada circunstancia de nuestra vida. Y para poder ser guiados por el Espíritu Santo debemos tener 3 cosas: sensibilidad, humildad y total obediencia. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez, capaz en alguna circunstancia especial de su vida o en alguna decisión que tienen que tomar, que han sentido capaz que no, esto no lo tengo que hacer, o han sentido algo raro, algo de que no se tiene que hacer o decir? No sé si les ha pasado. Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Bueno, ese puede ser el Espíritu Santo queriendo guiar en tu vida, queriendo decirte qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que tenés que decir. Pero para poder identificarlo, debemos ser sensibles a su voz. Si no, no vamos a poder identificar qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiarnos en cada área de nuestra vida, pero para eso nosotros también tenemos que alimentarnos de cosas espirituales, para así poder desarrollar la sensibilidad, la humildad y la obediencia que necesitamos. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, caminamos en el poder de Él. Somos resguardados, somos protegidos por el Espíritu Santo. No hay fracaso en nuestra vida si nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y quiero contarles algo como ejemplo
algo que vivimos hace muchos años atrás con José, harán más de 5 años, 4 o 5 años. Nosotros teníamos un auto, un Citroën C3, y bueno, decidimos ponerlo a la venta para poder comprar una camioneta, que en ese tiempo José estaba trabajando con esa camioneta. Lo pusimos a la venta, como todo se publica, lo publicamos en redes, lo publicamos en varias páginas para intentar vender el auto. Un día, la bebés me mira y se ríe. Un día nos llamaron por teléfono, lo llamaron a José, un chico de otra provincia, de Córdoba, no me acuerdo, Buenos Aires creo. Bueno, diciéndole que quería comprar el auto. Y bueno, empezaron a hablar, se comunicaron. El chico le dice, te hago ya la transferencia porque lo quiero. Bueno, ahí comenzó toda una odisea que se los voy a contar resumido, pero duró horas. El chico hace la transferencia, en teoría. En ese tiempo todavía no habían tantas estafas. Y bueno, nosotros igual, como que no lo tuvimos muy presente tampoco, pero en ese tiempo como que recién estaban saliendo el tema de las estafas y todo eso. Entonces, nada, nosotros re confianzudos. El chico hace la transferencia supuestamente. En eso que hace la transferencia le manda el comprobante a José y resulta que nos llaman del banco, lo llaman del banco al José diciéndole que por qué había recibido tanta plata. O sea, como que tenía que justificar la entrada de la plata del auto, que había sido el total, aparte supuestamente lo que había transferido. Entonces, bueno, ahí comienza José a hablar con el banco, supuestamente. Resulta que nos decían como que iba a intervenir la FIP si no demostrábamos de dónde había entrado esa plata o por qué había entrado, qué sé yo. Nos dijeron que teníamos que transferir, en ese tiempo eran 45, 50 mil pesos, que en ese tiempo eran mucho también, eran no sé como cuántos de ahora, como para justificar la entrada o algo así, y después, bueno, después eso supuestamente lo devolvían también. El asunto es que lo hicimos. José, yo primero voy a hablar de mí. Yo sentí algo raro, pero no tuve ni la más mínima sensibilidad para escuchar lo que el Espíritu me estaba diciendo. Sentí algo raro, pero yo dije, no, vamos para adelante. Queremos vender el auto, queremos comprar la camioneta. José sí tuvo la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo diciéndole, no lo hagan. Pero, ¿qué fue lo que le faltó? La obediencia. Entonces, yo ni siquiera tuve la sensibilidad. Él tuvo la sensibilidad, pero no fue obediente. ¿Y qué es lo que pasó? Nos recontra estafaron. Nos estafaron, era todo mentira. Lo del auto, la plata que habían enviado no era plata, no había entrado. Los del banco, supuestamente, no eran los del banco, se quedaron con todo. Yo se los cuento y capaz ustedes piensan cómo no se van a dar cuenta, pero en ese momento fue como muy bien planificado todo en realidad. Claramente el mismo del auto era también el del banco. En fin, nos recontra estafaron, culpa del José. No, mentira. No. Quiero que, como ejemplo, ustedes vean la importancia de escuchar, vean la importancia de tener esa sensibilidad, esa humildad y la obediencia por sobre todas las cosas, porque a veces escuchamos, pero no somos obedientes. La sensibilidad juega un papel muy importante si queremos realmente ser guiados por el Espíritu Santo. Mirá lo que dice Isaías 30, 21. Este versículo márquenlo porque la verdad que es maravilloso. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¿Sabes qué significa cuando dice tus oídos percibirán a tus espaldas? Está hablando del Espíritu Santo, hablándote, guiándote, dándote dirección. Y tenemos que estar preparados para ese momento, debemos prepararnos para ese momento donde el Espíritu Santo quiere hablarnos y guiarnos y ser sensibles a su voz. Vivir en el Espíritu no se mide por los dones, se mide por los frutos.
Caminar, andar y estar en el Espíritu no se mide por dones, se mide por frutos. El Espíritu Santo no solo nos llena para hacer milagros y prodigios, sino que nos transforma de adentro hacia afuera, desde nuestro carácter, desde lo más profundo que tenemos, hacia lo que vamos a demostrar. Hechos 6:8 dice: Esteban, hombre lleno de gracia, del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. No sé si conocen un poco la historia de Esteban. Esteban fue encarcelado por predicar el evangelio, después lo soltaron para matarlo. Esteban murió apedreado. Después busquen en Hechos la historia de Esteban. Y en el versículo 10 dice que nadie podía resistir la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. Y vos sabés que cuando Esteban murió, estaba muriendo en realidad, cuando Esteban estaba en sus últimos segundos de vida, la palabra dice que él alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, no le tome en cuenta este pecado. Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo. Si quieren buscar a alguien lleno del Espíritu Santo en la palabra, es Esteban. Él estaba tan lleno que no solo lo demostró con señales y prodigios, no solo lo demostró con una sabiduría tremenda que nadie podía resistirse cuando lo escuchaban hablar, sino que también lo demostró con una actitud humilde, con una actitud de amor, con una actitud de perdón. Imagínense que lo estaban matando y él miró al cielo y dijo: Señor, perdónalos. Esteban es el ejemplo más tangible de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Porque, como les dije recién, no solo tenía señales y prodigios, Esteban tenía fruto. Él tenía fruto. Hacía milagros, habían señales en él, él predicaba el evangelio, pero él tenía fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de amor, fruto de perdón. Y ya para ir terminando, le dije a los músicos que pasaran cuando hable de Esteban. Ay, Dios. Se trabaron. Claro, están reconcentrados. El punto número 4 y último para saber cómo debemos comenzar a caminar en el Espíritu es ser conscientes de su presencia. ¿Sabés qué significa eso? Que Él está con nosotros todo el tiempo, a cada minuto, a cada segundo, donde vos te muevas, en el trabajo, en tu escuela, en la facultad, en tu hogar, en tu casa, cuando vos estás cocinando, cuando estás en el baño, cuando estás en la habitación, cuando salís a comprar, todo el tiempo está con nosotros. ¿Y sabés por qué muchas veces dejamos de disfrutar la presencia del Señor? Porque la ignoramos. Porque si nosotros fuéramos conscientes de que Él está todo el tiempo con nosotros, todo sería diferente. Vivir en el Espíritu es ser conscientes continuamente de su presencia, todo el tiempo, a cada minuto. Y cuando entendemos realmente esto, cuando entendemos lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entendemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entendemos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Está sobre nosotros y en nosotros. Y Él quiere habitar con nosotros. Él quiere habitar dentro tuyo. Nosotros debemos cumplir con estos 4 puntos y mucho más para poder tener una comunión con el Espíritu Santo.